Amigos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Frente a Frente, como cada mañana a través de la televisora regional Mira TV, Canal 9 de Inter. Hoy es jueves 16 de julio del año 2020. Vamos a recordar como cada mañana nuestras redes sociales. La cuenta de Twitter de José Martínez Natera es @entrefuegosmtv, la del programa Frente a Frente 9 y mi cuenta personal es @Jair Cuba. Así que bienvenidos mis amigos a la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Hace un par de días yo anuncié, en virtud de lo interesante que resultó la conversación, la entrevista que le hiciéramos al profesor Mario Dunn con relación al tema municipal, donde se maneja mucha desinformación, y desinformación que en cierta manera afecta el desenvolvimiento normal de los ayuntamientos, tanto del municipio capital como de Carrizal y Los Alias, y donde finalmente, lamentablemente, esto afecta al comercio, a los emprendedores, pero el mayor afectado siempre termina siendo el consumidor final. La observación que quería hacer es que habíamos anunciado este programa para el día viernes, pero en virtud de, es que no tienen idea la cantidad de mensajes que yo he recibido con relación al tema, decidimos adelantar el programa un día más y entonces lo vamos a hacer hoy jueves 16 de julio, para que el tema no se nos disperse entre tantas informaciones que hay. Antes de iniciar la conversación con el profesor Mario Dunn, tengo que hacer algunas precisiones con respecto al coronavirus. Bueno, sigue el gobierno nacional de cualquier manera tratando de sensibilizar a la población con relación al tema del coronavirus. La situación que se desbordó en el estado Zulia, la situación de hace ya un par de meses, mes y medio, que se suscitó en el estado Nueva Esparta, ha hecho que al gobierno se le enciendan las alarmas. Y por esa razón, el día miércoles comenzó la fase 1 del llamado protocolo para atender a esta pandemia. Puede sonar reiterativo lo que voy a decir, pero creo que esto es muy importante. La responsabilidad sigue siendo de carácter personal. Ayer el gobierno dio un nuevo informe con relación a estas circunstancias. Lo que no estamos seguros es si realmente el confinamiento, por llamarlo de alguna manera, está permitiendo atenuar los casos. Para nadie es un secreto la precariedad del sistema sanitario venezolano, por eso es que la gente tiene que buscar la manera de protegerse. Si usted no tiene otra alternativa, que tiene que salir a la calle a buscar el sustento diario, tiene que salir a buscar una medicina, tiene que salir a proveerse de alimentos, que lo haga por favor observando el protocolo respectivo, porque notamos que mucha gente ya no está usando los tapabocas como los primeros días. Los distanciamientos sociales, los distanciamientos entre persona y persona no se están respetando oportunamente. No hago la generalidad, pero está ocurriendo. La gente poco a poco va flexibilizando sus normas. Y en el caso concreto del municipio de Guayquipuro, bueno, se sigue observando mucho volumen de personas. Por supuesto que cuando el comercio se le pone un horario restringido, después de ese horario ya la afluencia de personas baja y ya usted ve menos gente en la calle, pero siguen presentándose gravísimos problemas en la carretera Panamericana, por ejemplo, unas colas kilométricas, por llamarlo de alguna manera, y además tienen dos puestos de control. En un puesto, bueno, usted atraviesa por la cola, presenta su salvoconducto si lo tiene, o enseña el credencial que lo acredita como trabajador de las áreas permitidas, pero después a escasos 2 o 3 kilómetros se vuelve a conseguir con una voluminosa cola. ¿Qué genera esto? Aglomeración de gente, porque indistintamente de que usted ande en su vehículo, bueno, al estar en una cola hay mucha gente también allí cohabitando.
creo que en este sentido, e hice la observación ayer, creo que aquí no hay como una planificación establecida concretamente en cómo deben operar los puntos móviles. Creo que más bien están generando es un caos vehicular. Y ni se diga de la ciudad capital, de Caracas, ni se diga de Caracas, porque lo que he visto antier, que estuve en la ciudad de Caracas, en el centro, de verdad, aglomeración de gente impresionante, de verdad, verdaderamente impresionante el volumen de personas que hemos venido observando, transitando, y el comercio informal. Así que hay que buscar la manera, no sé, a uno a veces se le sugieren algunas ideas, hay que buscar la manera de establecer un sistema con mayor control, quizás hasta un día de parada, no sé, pero frente a esa preocupación que tiene el gobierno nacional, pues obviamente que el ciudadano tiene que buscar la manera también de cooperar. Las reacciones que ha tenido, por otra parte, el tema del arco minero y con relación al informe de la alta comisionada de los derechos humanos, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha traído sin lugar a dudas honda repercusión. Así como en las últimas horas se ha generado un comentario con relación a la pandemia vinculante a la realización de las próximas elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre. Muchos se preguntan si es propicio el ambiente en medio de esta cuarentena, de esta pandemia, realizar elecciones. El pasado lunes se dio inicio a el operativo, porque el registro electoral, como dice su nombre, es permanente, pero el operativo para tratar de captar la atención de los nuevos votantes. Bueno, en lo particular yo noto que esto no ha tenido mayor difusión, ni siquiera del ente electoral que debería ser el autorizado, el interesado, ni siquiera del ente electoral que debería ser el interesado en motivar a las nuevas generaciones a concurrir a las elecciones parlamentarias previstas para el próximo 6 de diciembre. Hay que evaluar bien esto, porque si algunas críticas existían con relación al anterior Consejo Nacional Electoral presidido por Tibisay Lucena, era que en vez de hacer una campaña motivadora, se hacía más bien campaña desmotivadora. Leí en un periódico que el inicio del REP para motivar a los nuevos votantes había sido un total éxito. No tengo esa percepción ni tengo esa información. Es muy complejo porque de verdad, y además no solamente es muy complejo, es un contraste. Es un contraste. Mientras se llama a la gente a regresar a la fase 1 y a cuidarse en estos tiempos de pandemia, entonces se motiva a la inscripción del registro electoral, lo que obviamente debería generar un volumen de personas y de jóvenes haciendo cola para cambiarse de dirección o bien para inscribirse en el registro electoral. El día que estuvo el profesor Mario Dun aquí con nosotros, yo despedí el programa diciendo que entre los partidos que estaban autorizados a participar en los próximos comicios está una denominación llamada la Fuerza del Cambio, a quien todos vinculan con el exgobernador del estado Miranda, Enrique Capriles. Ha circulado por allí el rumor de que el exgobernador estaría evaluando la posibilidad de presentar esta tarjeta con algunos aspirantes a estos cuerpos deliberantes. Es una ficha más que se pone en el tablero. Ahora yo me pregunto, Enrique Capriles es un dirigente fundamental del partido Primera Justicia, partido que, bueno, lamentablemente
al cual lamentablemente le han ultrajado sus símbolos y su tarjeta y se los han entregado a unas personas que no necesariamente representan a esa parcialidad política. Pero hay mucha gente dentro de esa organización política que estaría motivada bajo la idea de ir a votar, otras no. Eso, visto en un contexto amplio, es digno de un análisis. Y por otro lado tenemos información de que también otras organizaciones estarían evaluando, no decidiendo, evaluando si sería pertinente o no participar en el proceso electoral. Bueno, dejamos todas estas inquietudes para que la gente haga sus propias conjeturas y aprovecho de una vez porque el tema que vamos a tratar hoy es el tema municipal, el que tiene que ver con los tributos, donde, insisto, y por eso hemos repetido, hemos hecho una segunda parte, porque hay mucha desinformación y se trata de un tema que guarda especial interés, donde son perjudicados tanto el comercio como el consumidor final, que es el venezolano, pues el ciudadano. Así que le damos la cordial bienvenida al profesor Mario Dum. Buenos días, Mario, ¿cómo estás? Días, Jairo. Gracias nuevamente. Pues. Te agradezco muchísimo, sé que estás muy ocupado con varias actividades y asesorías que tú realizas, pero te agradezco muchísimo que hayas podido venir y adelantar el programa que teníamos previsto para ayer, pero creo que el tema lo amerita y nos quedamos, Mario, en el análisis de la situación tributaria de los 3 municipios. ¿Por dónde comenzamos o hacemos un resumen de lo que vimos el pasado lunes? Creo que es conveniente por razones didácticas, digamos, recapitular un poco lo que dijimos o sobre los asuntos que abordamos en la sesión anterior para contextualizar el análisis en esta oportunidad. Y además los cambios que han habido en estos 3 días, ¿no? Porque efectivamente, como lo has señalado, tú que estás en la calle y llevas el pulso de la opinión pública, efectivamente este es un tema muy sensible, quizás hasta ahora no entre los consumidores, porque todavía es muy prematuro, pero sí muy sensible y se ha hecho manifiesto entre los comerciantes. Yo en particular, y por eso que esta invitación a esta segunda parte me permite, digamos, expresar lo que algunos comerciantes con quienes he hablado, e incluso contadores, personas que llevan la contabilidad de comercio fundamentalmente, no he hablado con nadie del sector industrial, han manifestado ya su angustia, pues. La angustia, pero en un contexto de incertidumbre, todavía hay muchas dudas y por eso es que nuestra intención en esta ocasión es quizás despejar algunas de esas dudas, dar una información, no quizás para calmar los ánimos, pero sí por lo menos para que la gente tenga una información para su propio análisis y sus propias conclusiones. Efectivamente, anteayer y ayer estuve en Carrizal y en Guaycaipuro, y en particular en este último municipio recibí una información que los vamos a comentar dentro de unos minutos, si nos permite. Pero además tuve información de que la sindicatura de Chacao, no olvidemos que la sentencia del tribunal que dictó el 7 de julio, tuvo en el preámbulo, en la parte emotiva de esa decisión, el caso de Chacao, que en el año pasado, en agosto del año pasado, el tribunal en sala constitucional suspendió los efectos de 2 ordenanzas. Una ordenanza que fijaba la unidad tributaria municipal de Chacao y una segunda ordenanza en la que se fijaban unas sanciones sobre la base de aquellas unidades tributarias que, por supuesto, fue demandada su nulidad por inconstitucionalidad y el tribunal decidió la medida cautelar de suspender los efectos en un tiempo indeterminado. La sentencia del tribunal del 7 de julio se ancla sobre esa decisión anterior, no ha tomado decisión definitiva de aquel caso, pero le permite tomar una decisión ahora para suspender por 90 días los efectos de aquellas ordenanzas y decretos que hayan establecido tasas y contribuciones que a juicio del tribunal son atentatorias de los artículos 316 de la Constitución,
donde se establecen los principios de la proporcionalidad, de la no confiscatorio, lo no confiscatorio, permítanme la cacofonía del asunto, que deben tener los tributos, no deben ser confiscatorios. Y además no deben, cuando se fijen las cuantías de los tributos, afectar la economía nacional. Es decir, 316, que da una potestad tributaria a la República, a estados y municipios, no obstante fija unas limitaciones y unas condiciones. Pues bien, en la decisión del 7 de julio, el tribunal consideró que se estarían vulnerando en muchas de las alcaldías del país y quizás también en algunas gobernaciones esa disposición constitucional. Y sobre todo en el marco de la emergencia económica, que también se menciona en la sentencia que dictó el presidente hace 2 años, 2 años, y en el contexto de la emergencia sanitaria, en virtud de la pandemia que nos está afectando. Es decir, que en ese contexto, y como han hecho otros países, no tanto por la emergencia económica, que no hay en otros países, sino en el contexto de la pandemia y de la paralización de muchas de las actividades económicas de comercio, de industria, por el asunto que tiene que ver con el aislamiento social y la suspensión de actividades económicas. En algunos países han tomado como decisión, para proteger la economía, pero para proteger a los contribuyentes y a los ciudadanos, suspender por una decisión ejecutiva la aplicación de algunas de las, digamos, imposiciones tributarias. Suspender, no anular ni exonerar de manera definitiva, sino suspender temporalmente la aplicación de impuestos, de tasas, incluso de alquileres. Permíteme, de manera que un inquilino pueda bajar al 25% o no pagar el alquiler y se reprogramaría en el futuro, cuando las condiciones económicas lo permitan, el pago de esas obligaciones. Permíteme repreguntarte allí, esa repregunta te la hice también el pasado lunes. ¿Qué significa suspender? ¿Tiene proceso de retroactividad? Porque cuando se suspende, bueno, no suspendí los pagos, pero al municipio como tal, que en el momento se ve afectado, ¿tiene posibilidad de recuperar? Lo tendría. Okay. Aquí ya es un criterio. Leyendo la decisión, el alcance de la decisión, dice el punto 1 de esa decisión, suspender durante 90 días los instrumentos jurídicos que, etcétera, ¿no?, que hayan vulnerado esto. Suspender no significa derogar, no significa anular, no significa eliminar de manera definitiva, y además establece un lapso. Suspender los efectos de la ordenanza o de los decretos o de los reglamentos. Significa que eventualmente, y habría que esperar que transcurran los días y el tribunal reciba el informe que le encomendó al vicepresidente del área económica y a los gobernadores y alcaldes, y evaluado esos resultados, cuyo objeto es finalmente armonizar la cuantía de los tributos, las alícuotas que se aplican en todas las gobernaciones y municipios del país, armonizarla, coordinarla. Entonces se verá la decisión que en su momento tome, pero a mi juicio, y adelantando un criterio, el efecto de la suspensión, que es temporal, no implica, como hemos dicho, su eliminación definitiva, porque no hay un acto de nulidad de las ordenanzas ni de los decretos, y eventualmente, cumplido ese lapso, con las nuevas alícuotas que se deriven de la decisión del tribunal, los obligados a pagar tendrían que hacerlo. Con carácter retroactivo. Lo harían con carácter retroactivo porque la obligación tributaria se causa. Es bueno que explicar esto. En el momento en que, para seguir con el ejemplo del aseo urbano, que la alcaldía recoja la basura, que son todos los días, de cada uno de este lapso de 90, donde opera la suspensión, se está causando, cuando se recoge la basura, se causa una obligación del contribuyente, del beneficiario, de pagar la tasa, porque el servicio se prestó. Digamos, técnicamente queda obligado a pagar cuando cese la suspensión, ¿sí? Porque el servicio se prestó. En lo que respecta a las tasas, porque, insistimos, la tasa es una contraprestación a la cual se obliga al beneficiario de un servicio de la administración que debe pagar, salvo el mejor criterio del tribunal, si así lo decide, suspender la obligación de pago durante el lapso. Pero lo que pretende el tribunal, a mi juicio, corregir son los excesos.
no pretende, digamos, limitar la potestad tributaria en el ejercicio de la autonomía que tiene el municipio de cobrar impuestos y tasas, porque eso tiene rango constitucional, salvo que se modifique la Constitución, eliminen la autonomía tributaria, que no está en el juego. Lo que se pretende es regular los excesos, la voracidad fiscal que seguramente el tribunal valoró estudiando casos en el país, y tengo entendido que 2 de esos casos han sido el municipio Libertador en Caracas y el municipio Guaycaipuro de Miranda. Para corregir, y quizás en otros, para corregir esos excesos, esas extralimitaciones que vulneran el 316 de la Constitución, porque hace confiscatorio la excesiva cuantía de los cobros. Entonces, si eso es así y si se regula, que a mi juicio, y permíteme adelantar, porque si estamos dialogando, conversando y en ejercicio de lo que tú llamas la experticia que en estas materias uno pudiera tener y en consulta con otras personas que estamos en el medio, lo juicioso, lo correcto sería, en virtud de que la Constitución establece la obligación de armonizar los tributos en todo el país, en estados y municipios, es que se cree una banda. Porque si bien se eliminó la unidad tributaria para aplicarla a los municipios, y de eso es responsabilidad del Ejecutivo Nacional, porque mientras la unidad tributaria nacional estuvo vigente, todas las alcaldías y gobernaciones cobraban con base a esa unidad, y era la misma para todo el país. Cuando se excluye estados y municipios, cada estado y municipio tuvo la obligación de crear su unidad, y ahí ese fue donde se dispararon. Ahora, en esos casos, Mario, no hay una uniformidad. Es lo que se pretende. Es lo que se pretende, uniformar, ¿sí? Digamos, en una banda, y como banda al fin tiene una línea media y tiene un rango hacia arriba y un rango hacia abajo. Por ejemplo, 10% hacia arriba, 10% hacia abajo. En relación con los municipios tienen diversas, por supuesto, como es obvio, diversas condiciones económicas y capacidades de recaudación. Si comparamos Carrizal de los Alias y de Guaycaipuro, por supuesto Guaycaipuro tiene mayor capacidad de recaudación que Carrizal y que Los Alias, pero Guasdualito, cualquier municipio del interior del país, de vocación económica rural, agrícola o pesquera, no industrial ni comercial, su capacidad de recaudación es distinta o es menor. Entonces, dependiendo de esas particularidades, y se pudieran clasificar, yo hice un ejercicio hace unos años para clasificar municipios considerando el rango de sus ingresos tributarios, se podrían crear 5 grandes grupos. Entre la gran urbe, Caracas, algunas capitales, Maracaibo, Valencia, que están afectadas hoy económicamente por este tema de la pandemia, pero sigue siendo urbes de ciudades grandes, de ciudades medianas y de ciudades pequeñas y de pequeños municipios. Uno puede hacer 5 niveles y se aplicaría una banda más, menos, y con eso se estaría logrando. ¿Y a quién le tocaría esa función? Le toca a la Asamblea Nacional, por el mandato de la Constitución. La Asamblea Nacional desde el 99, desde el 2000, no lo hizo. Está en el 156, numeral 13 de la Constitución, que mediante legislación se establecerá los principios, los criterios y los niveles de las alícuotas, ¿verdad?, bajo un principio de uniformidad para que no ocurriera lo que ocurrió. Pero como la Asamblea no legisló, el tribunal asumió por omisión legislativa esa función. Por lo tanto, es a la Sala Constitucional que le corresponde y ya inició el procedimiento cuando suspendió el 7 de julio la aplicación de las ordenanzas. ¿Cuándo lo hará? Debo decir, lo hará en el término de 90 días. Eso esperamos. No debieran ser muchos días y que se cumpla ese lapso que me parece razonable. Hay quienes cuestionan la decisión en sí. Yo en particular, y vista la realidad, no la cuestiono porque se está llenando un vacío y porque el país es un caos. En muchos estados y municipios hay tal disparidad en el manejo de la potestad tributaria para fijar alícuotas que al final, como tú lo has señalado muy bien, son los ciudadanos, son los contribuyentes quienes pagan esa situación y alguien debe poner el control y, por supuesto, el tribunal tiene esa potestad en la Constitución, lo que llaman la potestad, digamos, de regulación, de protección
de los principios constitucionales. Ahora, Mario, ¿cuáles son los rubros económicos más afectados o cuál es el objetivo de la recaudación, el objetivo primario o prioritario de los consejos municipales? ¿Qué área específica del comercio notas tú que ha habido mayor énfasis? Bueno, los que hoy están preocupados, porque si bien la sentencia del tribunal solo afecta tasas y contribuciones no son impuestos, son tributos, sí, pero el tribunal quiso especificar en tasas y contribuciones. No obstante, la gran preocupación que tienen los contribuyentes es sobre las actividades económicas, es decir, la ordenanza de impuestos sobre actividades económicas. Porque allí hay, además de las tasas, están las alícuotas que se ven afectados, se verían afectados, y hay un concepto que en las ordenanzas de todos los municipios, en virtud de lo que establece el Código Orgánico Tributario, que es el llamado mínimo tributable, ¿no? Todo, para dar algunas referencias específicas, todo comerciante, industrial, prestatario de servicios, todo aquel que realice una actividad económica en el municipio está obligado a pagar un impuesto. Es el impuesto sobre actividades económicas, que antes se le llamaba patente de industria y comercio, ¿no? Pues bien, para poder determinar la cuantía del tributo, si la cantidad de bolívares que debo pagar por mi actividad económica, una bodega, un abasto, un supermercado o una industria, se toma como base imponible, como base de cálculo, la totalidad de los ingresos brutos que hayan ocurrido en un lapso determinado, que en la mayoría de los casos en el país es de un mes. Cada mes el contribuyente está obligado a declarar sus ingresos brutos. Y con base a esa declaración de ingresos brutos, se aplica la alícuota porcentual. Es decir, desde el 0,1%, 1, 2, 3 o 4%, dependiendo de la actividad económica. Por supuesto, los industriales, los fabricantes, en virtud de que su actividad económica implica mayores inversiones, pero también mayores ingresos, suele ocurrir que las alícuotas son mayores. O en el caso de los comercios, los que se dedican a la exportación o a la importación y distribuyen al mayor y distribuyen algunos ramos económicos de consumo suntuario, otros de consumo básico o primario. Hay allí toda una escala que se llama... Esa es una auditoría, ¿no? Eso está agrupado en un clasificador de actividades económicas y cada una de ellas está sujeta primero a una revisión de las direcciones de Hacienda, porque la dirección de Hacienda es la que determina la cuantía del tributo, aplicándole a la masa de ingresos brutos que declara cada contribuyente, aplicándole la alícuota porcentual. En el seno de las direcciones de Hacienda debe haber una fase de control, de verificación de esa cuantía. Bien. Antes que el contribuyente pague para evitar o minimizar los errores. Bueno, tengo que hacer un corte. Al regreso, Mario, vamos a darle curso a parte de la mensajería de texto que se nos quedó en el día de ayer y algunas que han llegado a esta hora y vamos a continuar conversando sobre este tema. Tengo información de las resoluciones que ha emitido la alcaldía del municipio Guaycaipuro. No sé si estás informado suficientemente de ello. Quisiera que lo analizáramos y que hiciéramos también un breve repaso por los 3 municipios altomirandinos, que es la situación que concretamente nos compete. Y voy a dejar, aparte de todas esas reflexiones que hice, voy a dejar al aire una pregunta. ¿Hay desinformación de los entes municipales con relación a cómo debe operar esto? Quisiera que me lo respondiera en tu estilo, que es muy didáctico, que es muy pedagógico y que termina siendo edificante, porque a veces la falta de información, muchos no la asumen como un hecho cierto, pero que termina afectando muchísimo al ciudadano común. Ya venimos, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos.